Juan, capítulo 7, versículo 1 al 10. San Juan 7. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 1 al 10. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias, amado Dios, por tu gran misericordia. Señor, gracias porque nos permites hoy estar aquí, Padre, para venir, Padre, a aprender más de tu bendita palabra, Señor, para que escudriñemos el Evangelio de San Juan, Padre, y que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Permite que esta palabra, Señor, viva, obre en nosotros, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre, a través de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir un día más, Señor, para adorarte y glorificarte, Señor, escuchando tu palabra. Señor, te pedimos también por nuestra hermana José, Señor, por su sanidad. Padre, que tú obres de una manera especial en su cuerpo y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a ver aquí esta parte especial que en términos generales nos habla de algunas cuestiones, ¿verdad? Nada más quise abarcar 10 versículos porque nos va a hablar de varios detalles. Una nos va a hablar de la tentación de Jesús y vamos a ver en qué punto está esta parte. Por ejemplo, voy a leer los versículos 1 y 2. Dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús no quería subir, ¿verdad?, a Jerusalén. ¿Por qué? Porque procuraban matarle, ¿verdad? Sabemos la última confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con ellos, ¿verdad? Y ya estaban nada más buscando para matarle, ¿amén? Entonces dice la palabra que no quiso subir a la fiesta, ¿verdad? Y esto nos habla, amados hermanos, y nos muestra, ¿verdad?, que Jesús no quiso subir. ¿Por qué? Porque él sabía que no era el tiempo de subir. ¿Sí? Que no era el tiempo de subir en ese momento. ¿Sí? El Señor siempre, ¿verdad?, se guiaba por la voluntad del Señor. No era por miedo de que lo fueran a matar. No era ese miedo. Porque él sabía perfectamente que no lo podían matar. ¿Por qué? Porque Dios no era el tiempo, ¿right? Porque Dios ya había previsto la cruz para él y él sabía que su fin era la cruz. Amén. Pero no era por miedo, pero sí el Señor, mediante su ejemplo y su vida, nos demuestra, ¿verdad?, que no debemos adelantarnos a los propósitos de Dios. Jesús, aún sabiendo que no le podían hacer nada, con su ejemplo nos demuestra que no debemos, ¿verdad?, de querer alterar los propósitos de Dios, ¿sí? Que aunque sabemos que Dios nos protege, nos guarda, ¿verdad?, y nos libra de todo mal, no vamos a andar tentando a Dios haciendo cosas que sabemos que no son correctas, ¿verdad?, o que sabemos que nos van a traer algún peligro. Por ejemplo, sabemos que no debemos de andar en ciertas colonias a ciertas horas de la noche y me meto ahí porque Dios me guarda, ¿no? Voy a visitar a fulano y me voy caminando por esas colonias, ¿verdad? Y eso que estoy haciendo, dice la palabra, estoy tentando a Dios, ¿verdad? Estoy tentando, ¿sí? Cuando, por ejemplo,
nosotros, y lo puse aquí, no respetamos los señalamientos de las autopistas, ¿verdad? Y vamos a más de lo que dice la autopista y superamos por mucho eso. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos exponiendo porque por algo están esas reglas, ¿verdad? Establecidas a cierto límite de velocidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, por ejemplo, nosotros tenemos que analizar también, ¿verdad? A dónde vamos a ir, a qué horas podemos andar, todo eso, ¿para qué? Para no tentar a Dios. Por ejemplo, si tengo, que no tengo, pero bueno, si tuviera diabetes, no debo de andar tomando coca, ¿verdad? No debiera de andar tomando coca. ¿Por qué? Porque al tomarla sé que eso altera bastante. La enfermedad se va a basar en eso y al final estoy tentando a Dios. Es que Dios, la oro y ya Dios me santifica, ¿verdad? Sé que algo se echó a perder y me lo voy a comer. Oro porque Dios lo santifica. No, eso es tentar a Dios. Eso es tentar al Señor. ¿Sí? Y claramente el Señor Jesús aquí nos demuestra. Él sabía el peligro que iba ahí. Él sabía que si Él iba, los judíos iban a procurar matarle, ¿verdad? Pero Él sabía que no tenía que ir porque no era su tiempo. ¿Sí? Si Él hubiera ido contra el propósito de Dios y hubiera tentado a su propio Padre. Amén. Amén. Entonces, es lo que nos enseña en las Escrituras, ¿sí? Entre el capítulo 6 y 7, porque nosotros vemos que dice, después de esto, ¿verdad? ¿Después de qué? Pues de lo que está en el capítulo 6, ¿sí? Hay un intervalo de tiempo de 6 meses aproximadamente, ¿verdad? De 6 meses. ¿Qué sucedió entre el capítulo 6 y el capítulo 7? ¿Sí? Pues recordemos que Juan no está haciendo una biografía extensa, exhaustiva de Jesucristo. Solo está poniendo lo más relevante con el fin de que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida. Amén. ¿Verdad? Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Verdad? Entonces en el capítulo 6 estaba cerca la Pascua. Y en el capítulo 7, versículo 2, ¿qué vimos? Estaba cerca la Que lo lean, por favor. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. La de los tabernáculos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos entre una y otra fiesta había 6 meses. La fiesta de la Pascua era entre marzo y abril. La fiesta de los tabernáculos entre octubre y noviembre, 6 meses de diferencia. Por lo tanto, podemos saber, ¿verdad?, que hubo aproximadamente 6 meses de distancia entre lo que sucedió en el capítulo 6 y lo que sucedió en el capítulo 7. Cada vez Jesús se va aproximando más al clímax de la crucifixión. Amén. Había 3 fiestas principales a la cual todo varón judío tenía que asistir. ¿Cuáles son esas 3 fiestas? La tabernáculo y la de la cosecha, ¿no? La del judaísmo, ¿no? No. La Pascua, Pentecostés y tabernáculos. La Pascua, Pentecostés y tabernáculos. A esas 3 fiestas estaba obligado el judío a asistir, de todo varón, ¿verdad? Todo varón estaba obligado a asistir a esas fiestas independientemente del lugar donde estuvieran, ¿sí? Había más fiestas judías, pero estas eran estrictamente obligatorias, ¿verdad? Por Dios mismo. Cuenta el historiador Josefo, y el historiador Josefo fue del siglo I, fue contemporáneo de Jesús y de los apóstoles, ¿sí? Él, inclusive, el historiador Josefo es el que relata la masacre de Masada, la masacre de los judíos, ¿verdad? Este historiador comenta, y hago paréntesis, no era cristiano, ¿ok? No era cristiano. Comenta que esta fiesta de los tabernáculos era para los judíos la más importante. ¿Sí? Aunque la Biblia no describe, ¿verdad? Dios nunca indicó que era la más importante. Pero los judíos la hicieron la más importante, ¿sí? Era una fiesta de mucho regocijo, de mucho gozo, ¿verdad? Donde celebraban las bendiciones que Dios les había dado, las acciones de gracias de todo lo que Dios le había dado. Por ejemplo, vamos a ver los tiempos de esta
fiesta. Levítico capítulo 23, versículo 34. 23. 34. Habla a los hijos. 23, 34. ¿Con él? Sí. Habla a los hijos de Israel y diles: el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará al Señor por 7 días. Ahí está, ¿verdad? En este mes séptimo, es octubre, noviembre más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué es octubre y noviembre? Si dice ahí mes séptimo. Mes séptimo. El séptimo aquí es septiembre. Séptimo aquí es julio. Julio. Entonces, ¿por qué es octubre, noviembre? Porque ellos empiezan en marzo, ¿no? En marzo, abril, ¿verdad? El calendario judío inicia en marzo, abril. Entonces, por eso dice aquí en el mes séptimo. ¿Amén? En el mes séptimo. ¿Y cuántos días iba a durar? 7. 7 días, ¿verdad? 7 días iba a durar eso, ¿sí? La Pascua se celebraba. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? En diciembre. No. ¿Cuándo celebramos la crucifixión de Cristo? Semana Santa. Entonces sería a marzo, abril. Entre marzo y abril, amén. Entonces, cuando inician el año, así es, amén, ¿verdad? Cuando inician el año los judíos. Y la fiesta de los tabernáculos, entonces, es el séptimo mes, ¿verdad? Eran 6 meses, ¿verdad? Entre la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, y a la vez entre la fiesta de los tabernáculos y la siguiente Pascua. Exactamente puesta a la mitad. ¿Cuál era el propósito de esta fiesta? Porque tenemos que saberlo. El propósito de esta fiesta era doble, ¿sí? Era una fiesta de acción de gracias por las cosechas del año, ¿sí? También que conmemoraba los años en que los antiguos judíos pasaron el desierto viviendo en tiendas y tabernáculos. Entonces tenía un doble fin. Uno era acción de gracias por las cosechas que Dios había dado, porque ya para este tiempo ya habían levantado la cosecha de uvas, ya habían levantado las aceitunas, ya habían levantado el trigo, ya habían levantado todo tipo de cosechas, y entonces era el tiempo de dar acción de gracias al Señor, ¿verdad? Y también Dios lo establece en la medida de cómo los preservó y los hizo habitar, ¿verdad? En tiendas, en todo su peregrinar del desierto. Amén. Amén. Éxodo capítulo 23, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores hubieren sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ahí está, ¿verdad? Esa era la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 al 15. Deuteronomio 16, versículo 13 al 15. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Amén, ¿verdad? Entonces Dios dice, era una fiesta de gozo, de regocijo, ¿verdad? 7 días, 7 días. ¿Por qué 7? Porque 7 habla, es el número de Dios, ¿verdad? El número de la perfección, amén. El número de la perfección. 7 días, o sea, un pleno gozo, ¿sí? Un pleno gozo que tiene que haber. Y esto si lo llevamos a nosotros hoy en día, eso significa que nosotros cada día tiene que ser de pleno gozo para el Señor, ¿verdad? Cada día tenemos que celebrarle al Señor esto, sobre todo en el día del Señor, ¿verdad? Del domingo.
Tenemos que ir con sumo gozo a la presencia del Señor. Amén. Amén. También, por favor, leamos Levítico capítulo 23, versículos 40 al 43. Levítico 23. 23, 40 al 43. Y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos, y sauces de río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así las celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Las celebraréis en el 7º mes. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros estamos viendo ahí la importancia que tenía esta fiesta. Darle la acción de gracias al Señor por todo lo que Él les ha dado, ¿verdad? A ti nosotros también, hermanos. Sí. Tenemos que cada día, por ejemplo, no sé, tú cada cuánto percibas una entrada del Señor, ¿verdad? Cada semana, cada quincena, cada mes. Pero ¿a poco cuando la recibes le das gracias al Señor por eso? Te llenas de gozo y le dices gracias, Señor, por lo que me diste. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque me has dado sustento, abrigo. Y regocijarnos en lo que el Señor nos da. Amén. Amén. Regocijarnos. Recordemos también que lo que Dios nos da es también para nuestro regocijo. Amén. Amén. Entonces la fiesta de los tabernáculos nos simboliza eso, el tiempo de acción de gracias del Señor por todo lo que nos da, hermano. Por todo lo que nos da. Amén. Y por lo que no nos da, también, ¿verdad? También. Como decía por ahí un pensador, un teólogo, A.W. Pink, Arthur, no me acuerdo qué es, Pink, decía, agradezco a Dios también por las cosas que no me ha dado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos igual, hermano, porque si no nos las dio, por algo, pero va más allá. Si no nos las dio, ¿por qué? Sí, pero todavía más, vamos más arriba, vamos bien, pero más arriba. Si no nos las dio, es porque no era para nuestro bien, para nuestro bien. Exactamente, para nuestro bienestar. No era para nuestro bien. Sí. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando el Señor nos contesta es porque era para nuestro bien. Y cuando no nos contesta, era para nuestro bien. Era para nuestro bien también, y debemos de regocijarnos también por eso. Porque si nos contesta, es para nuestro bien. Y si no nos contesta, es para nuestro bien. Por eso David en el Salmo, ¿verdad? Decía, clamaré al Dios que me favorece. Amén. Aunque había cosas que David no recibía del Señor, pero siempre tenemos que entender que Dios, ¿verdad?, va a darnos todo aquello que es para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo en nuestra vida, para que alcancemos la madurez espiritual, ¿verdad? Y nos va a quitar aquello que también sea para que nos vaya bien más adelante. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos regocijarnos. Esa entonces era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en esta fiesta de los tabernáculos era la fiesta de más sacrificios, donde más sacrificaban animales. No era la Pascua, no era Pentecostés, era la fiesta de los tabernáculos. La acción de gracias llevaba un sacrificio superior, ¿verdad?, en el Señor. Aquí nosotros, nuestra acción de gracias al Señor, la gratitud que nosotros tenemos al Señor, nos debe de llevar a un mayor sacrificio hacia el Señor, a una mayor entrega hacia el Señor, a un mayor servicio al Señor. Amén. Amén. Entonces, eso era. Ahora vamos al versículo 3 de Juan 7, 3, 4 y 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Amén, ¿verdad? Entonces vemos aquí una escena. Jesús está en Galilea con sus hermanos, ¿verdad? La Iglesia Católica dice que Jesús no tuvo hermanos, pero
¿Qué eran estos? Si Juan hubiera querido decir primos, porque por ahí parece que manejan una versión de primos, ¿verdad? Si hubiera querido decir primos, hay la palabra griega para primos. Y Juan no está utilizando la palabra griega para primos, está utilizando la palabra griega para hermanos. Entonces, literalmente nos está diciendo, ¿verdad? ¿Que eran qué? Hermanos. Sus medios hermanos, lo que conocemos hoy en día nosotros como medios hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que las palabras de sus hermanos nos dan a entender algo, hermanos. Estas palabras nos dan a entender algo. ¿Y qué nos dan a entender? Que hubo un tiempo donde Jesús estuvo tranquilo. Donde Jesús no anduvo predicando ante las masas, ¿verdad? Como que Jesús paró toda esa actividad. Y entonces, ¿qué hizo Jesús en ese tiempo? Lo que hizo Jesús en ese tiempo, se dedicó a sus 12. Se dedicó a sus 12 discípulos. ¿A qué? A discipularlos durante esos 6 meses. A discipular a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya faltaban aproximadamente 6 meses para su sacrificio. 6 meses para sacrificarlo. Entonces Jesús se ocupó del tiempo de la Pascua a la fiesta de los tabernáculos para discipular a sus discípulos, porque ellos dentro de 6 meses tenían una misión que empezar. Por lo tanto, fue el tiempo que Jesús dijo, es tiempo de dedicárselo a ellos, ¿verdad? Porque a partir de ellos se empezaría a construir lo que hoy conocemos como la iglesia. Amén. Amén. Hechos capítulo 1 versículo 26. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el legado de los apóstoles, junto con Matías, porque ya no estaba aquí en Judas Iscariote, ¿verdad? El traidor. Entonces, Matías ocupa su lugar, y a partir de ahí se empieza a levantar lo que es la iglesia de Cristo. ¿Bajo qué? Bajo el fundamento de los apóstoles. Amén. Contando también, obviamente, al apóstol Pablo, ¿verdad? Que cumplió fiel su comisión. Mateo 28, 19 y 20. 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto... Espera, vamos a acuérdense que... Sí. Adelante, hermano. Gracias. Sí. Jesús, ¿es el 18, hermano? 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la instrucción de Jesús a sus apóstoles? Que hagan discípulos. Y de hacer discípulos. Y hacer un discípulo, ¿qué implica? Enseñarles todas las cosas. Sí, es prepararlo, ¿verdad? Enseñarles, prepararles, dedicarles tiempo. Amén. Entonces, el discipulado debe ser la característica de la iglesia. El discipulado debe ser la característica de la iglesia. Lo que estamos haciendo ahorita aquí es un discipulado. Debe ser una característica de la iglesia, enseñándole, ¿verdad?, la palabra de Dios a cada uno. ¿Para qué? Para que mediante esa palabra ellos también puedan discipular a otros. Amén. Y esos a otros, y esos a otros. Amén. Esa es la comisión y la característica de la iglesia. No somos comisionados a traer multitudes. Somos comisionados a ser discípulos. A que, ¿verdad?, la gente replique lo que nosotros les estamos enseñando. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Lo que han oído de mí muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén, ¿verdad? Lo que has oído
ante muchos testigos, encarga a hombres que sean idóneos, ¿verdad? Hombres que sean idóneos, no a cualquiera, hombres que sean idóneos, o sea, que tengan muchas ideas, hermanos, que sean hombres que tengan... No, ¿verdad? No, eso no significa la palabra idóneos. Es que me acordé de un hermano que predicó de Génesis y dijo, es que Dios hizo ayuda idónea. Sí, porque las mujeres tienen muchas ideas, hermanos, decía el predicador, ¿no? No, es idóneo, o sea, que sea adecuado para enseñar. Amén. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que esa es la comisión. Si nosotros viéramos, es la comisión. Nosotros vamos a ver a Pablo vez tras vez diciéndoles esto, que los ha enseñado, discipulado, ¿verdad? Es una característica que tiene que haber en la iglesia. La enseñanza de la palabra de Dios para que ellos, a su vez, los que están oyendo, la repliquen a otros y así ir ganando. Es la forma en la que creció la iglesia desde su inicio. ¿Sí? La forma en la que creció la iglesia desde su inicio. Se hacen discípulos, más discípulos, más discípulos. Y se va yendo la red. No por nada, la iglesia inició con ¿cuántos? 120, ¿verdad? 120. Amén. Y terminó, bueno, en el tiempo de Juan, cuando Juan murió, se cree que había más de 600 a 800 mil cristianos en todo el Imperio Romano. O sea, en un periodo de menos de 60 años quizá, o 60 años, creció de 120 a ¿cuánto? A casi 800 mil. ¿Cómo? Con este método. Siendo discípulos, los discípulos, los discípulos, los discípulos. ¿Amén? Amén. Entonces es lo que nos enseña la palabra del Señor. Jesús dedicó tiempo entonces para sus discípulos. Era el momento porque ellos se iban a enfrentar contra solos ya. Bueno, no solos, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hablando que ya no iba a estar Jesús con ellos. Amén. Amén. Ahora, los medios hermanos de Jesús, también en esta porción que leímos nos dan otra enseñanza. Los medios hermanos de Jesús que habían crecido con Jesús, que su infancia había sido de comunión con Él, su adolescencia de comunión con Él, parte de su etapa, ¿verdad? Porque Jesús se manifestó hasta los 30 años. Amén. Entonces, toda esa etapa habían vivido con Él y dice la palabra de Dios que ¿qué? No creían. Que no creían en Él. Que no creían en Él. A pesar que lo tenían tan cerca. A pesar que estaban conviviendo con Él casi todos los días. Porque Jesús no salió a ministrar hasta que cumplió los 30 años. Y sin embargo, vemos que dice que no creían en Él. Ustedes se imaginarán los tiempos de plática que tenían como cuando nosotros con nuestros hermanos, a veces nos pasábamos 3, 4, 5 horas platicando, ¿no? Ustedes se imaginan los tiempos de plática con Jesús. Y sin embargo dice la palabra que no creían en Él, que no dudaban de Él, no creían en Él. Inclusive hubo un momento en que tuvieron que hasta ir a buscarlo porque como que al parecer ya les empezaba a crear problemas ante la gente, ¿verdad? Vamos por favor a Lucas capítulo 18, versículos 19 y 20. ¿Lo leo? Sí. Un hombre principal. No. 18. Lucas 18. Lucas 18, versículos 19 y 20. 19 y 20. Jesús les dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tus padres. No, hombre, no es ese. ¿No? A ver, ¿quién tiene Lucas 18? ¿Sí? Lucas 18. ¿Sí es ese? Sí, 19 y 20. Se me hace que me equivoqué. ¿Sabes los mandamientos? No cometas. Del joven rico. Bueno, aquí se me hace que fue un error de dedo, pero bueno, el texto es cuando la madre y los hermanos de Jesús van a buscar a Jesús. Van a buscar a Jesús, ¿verdad? Y le dicen, tu madre y tus hermanos te vinieron a buscar. Jesús estaba predicando ante una multitud, ¿verdad? Y lo vienen a buscar y se lo quieren llevar. ¿Por qué? Porque ya les estaban ocasionando problemas ante la gente. Entonces se lo quieren llevar y lo quieren sacar y llevárselo a su casa. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos,
vemos cómo no le creyeron al Señor, ya casi cerca de su crucifixión, y no le creyeron. Es más, mataron a Jesús y no le creyeron. ¿Hasta cuándo le creyeron? Hasta que resucitó. Hechos capítulo 1, versículo 14. 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Ahí está, ¿verdad? Y ya estaban los hermanos de ahí orando, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en el lapso de la resurrección y ese tiempo, los hermanos tuvieron su conversión. ¿Amén? Tuvieron su conversión. ¿Cómo se llamaban esos hermanos? Mateo 13:55 nos dice los nombres. Mateo 13:55. Mateo capítulo 13, versículo 55. El hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. Ahí está, ¿verdad? Ahí están los nombres de sus hermanos. Sí, eran 4. ¿Quién? Jacobo, José, Simón y Judas. No Judas el Iscariote, ese es otro. ¿Sí? Santiago, José, Simón y Judas, ¿verdad? Entonces no creían en él, no creían. Posteriormente de la resurrección ya creyeron. ¿Y qué sucedió? 2 de ellos se convirtieron en fundamentales, más uno que el otro en la iglesia. Judas, el que se nombra aquí, creó la epístola de Judas, fue el que escribe la epístola de Judas. El que escribe la epístola de Judas no es el apóstol Judas. Recordemos que también había un apóstol que se llamaba Judas, no Iscariote, el otro. Había 2 Judas como apóstoles. No fue el apóstol Judas, fue el medio hermano de Jesús el que escribe. Amén. Amén. Y Jacobo, denominado también Santiago, que es el que escribe la epístola de Santiago. Amén. Amén. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, cómo, ¿verdad? Estos hombres que no creyeron en el Señor, después se convirtieron en fieles creyentes del Señor, ¿verdad? Recordemos que había 2 Jacobos, Jacobo el apóstol y Jacobo el medio hermano de Jesús. Hechos 1:13. Hechos capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Ven, ¿ya vieron? Jacobo, hijo de Alfeo, no hijo de José, hijo de Alfeo, Alfeo. ¿verdad? Ese era el apóstol. Y luego después en el versículo 14 es cuando viene el nombre del medio hermano de Jesús y sus hermanos, ¿verdad? Que incluye, ¿sí? Este Jacobo, el apóstol, fue muerto por Herodes. Hechos 12, versículo 1 y 2. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Ahí está, ¿verdad? Jacobo, el hermano de Juan, ¿sí? O sea, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿sí? Fue el que Herodes lo mató. Por lo tanto, ¿verdad? Estamos hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, no de Jacobo, el apóstol. Vamos a hablar, porque tiene mucha relevancia Jacobo Santiago. Llegó a ser tan fuerte su conversión en el Señor que llegó a ser la figura en la iglesia de Jerusalén. El líder más fuerte de la iglesia de Jerusalén, superando a Pedro mismo. Superando a Pedro mismo. Hechos capítulo 12, versículo 17. 12, 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién era ese? Pedro. Pedro, ¿verdad? Pedro, dice. Si eso señal de que no dijeran nada, dice, hacérselo saber A Jacobo. a Jacobo. ¿A qué Jacobo? El medio hermano de Jesús, porque el otro ya había muerto.
y a los hermanos. ¿Por qué dice y a Jacobo y a los hermanos? Porque no nada más dijo y háganselo saber a los hermanos, porque Jacobo ya tenía un lugar preeminente en la iglesia. O sea, tal fue su entrega al Señor que tomó un lugar muy preeminente. Hechos, capítulo 15, versículo 13. 15-13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Ahí está, ¿verdad? Hechos 15. ¿Qué sucedió en Hechos 15? El concilio de Jerusalén. Cuando se debatió lo de si los gentiles tenían que judaizarse o no tenían que judaizarse, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Pues todo se da. Pedro habla de lo que cómo Dios lo utilizó con Cornelio, pero el último que habla y da la sentencia es Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Es decir, casi Jacobo tenía la última palabra. Hechos capítulo 21, versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ahí está, ¿verdad? Pablo entró a ver ¿a quién? A Jacobo. A Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué Pablo entró a ver a Jacobo? Que fue el primero, porque era el que tenía la preeminencia. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Verdad? Fíjense cómo está el orden. Jacobo, Cefas, o sea Pedro y Juan. Casi siempre cuando se nombraba el primero es porque tenía una preeminencia mayor. Considerados ambos los tres columnas de la iglesia. Pero Jacobo, el medio hermano, llegó a hacer eso. Ahora, como les dije también, Judas, también, no lo traje aquí, pero ahorita me acordé. ¿Se acuerdan cuando en Gálatas también Pablo narra el suceso con Pedro? Que Pedro estaba comiendo con los gentiles, ¿verdad? Estaba comiendo bien hasta que ¿qué? ¿Se acuerdan? Hasta que llegó gente supuestamente de parte de Jacobo, y en cuanto vio que llegó gente de parte de Jacobo, Pedro cambió. Ahí ustedes vean el peso que tenía Jacobo, el peso que tenía el medio hermano de Jesús en la iglesia. Judas, epístola de Judas, versículo 1, porque bueno, es un solo capítulo. Judas 1:1, epístola de Judas, capítulo 1, versículo 1. Que lea la hermana Débora, pues no la ha oído. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. Amén, ¿verdad? Judas, entonces, el escritor ahí está, y él mismo lo está diciendo, es el hermano de Jacobo, medio hermano de Jesús, no Judas el apóstol, repito. Entonces nosotros vemos, hermanos, y aquí ¿por qué vi todo eso? Bueno, porque este pasaje, precisamente cuando lo estaba escribiendo, nos deja una enseñanza clara, ¿sí? Nos demuestra que Jesús padeció con su propia familia, padeció la incredulidad, no le creían, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que a Jesús no le dolía la incredulidad de su propia familia? Pregúntenos a nosotros si nos Bueno, duele. no, si a Jesús le dolía, Sí. si a Jesús le dolía, sí, obvio, le dolía. Sí. ¿Verdad? Le dolía porque eran seres amados por Él. Le dolía su incredulidad. Bueno, amados hermanos, pues aquí viene la parte para nosotros, ¿verdad? Jesús conoce exactamente lo que nosotros también padecemos. Él lo vivió. Él lo vivió, ¿sí? Y Él sabe que muchas veces vamos a recibir rechazos de nuestra familia, que vamos a recibir la incredulidad de ellos, que a veces se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros, ¿verdad? Vamos a padecer a lo mejor por ellos, ¿sí? Y la mejor manera de arreglarlo, ¿verdad?, es siendo pacientes como el Señor, ¿verdad? Siendo pacientes. Jesús no se les puso al brinco ni nada, nada más les dijo, no es mi tiempo ahorita.
con palabras tranquilas, con ejemplo, ¿verdad? Arreglarlo como el Señor. ¿Por qué? Porque no, a nosotros, hermanos, no nos corresponde cambiar a nuestra familia. A nosotros nos corresponde uno darle testimonio y hablarles del Evangelio. Las dos cosas, testimonio y hablarles del Evangelio. ¿Sí? Que vean en nosotros un testimonio genuino de Cristo, ¿verdad? No hablo de un testimonio perfecto, hablo de un testimonio genuino, ¿verdad? Que de repente, pues, en ocasiones a lo mejor les vamos a fallar, pero que en lo general vean nuestra vida realmente cristiana, ¿sí? Realmente cristiana, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos entonces nosotros a ver lo mismo. Quizá en un principio no crean en nosotros, pero pasado el tiempo, Dios puede obrar, ¿verdad?, en su corazón, y podemos ver conversiones maravillosas en las vidas de nuestras familias, ¿sí? Parece, ¿verdad?, que nuestra familia, cada vez que nosotros nos metemos más con el Señor, pues parece que se vuelve más incrédula. Y así pasó con la familia de Jesús. Parecía que entre más llegaba su tiempo, más incrédulos se ponían. Vean lo que le dijeron aquí. Bueno, tú, si quieres darte a conocer quién eres, anda, aprovecha esto, ¿verdad? Porque no creían en Él. Así a veces a nosotros, nuestra familia, ¿verdad? Oye, pues órale, pues no que eres tú muy cristiano, ándale, haz esto, haz aquello, haz el otro, ¿verdad? Y nos piden cosas por hacer. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos que, como el Señor Jesús, esperar el tiempo del Señor. Amén. Esperar el tiempo del Señor. Solo nosotros tenemos que clamar y orar por ellos, darle testimonio y hablarles del Evangelio. Amén. No dejar de hablarles. Así es, no dejar de hablarles de Cristo. No dejar de hablarles de Cristo. A Cristo le dolió la incredulidad de sus hermanos. Así yo puedo orar al Señor también. Señor, así como a ti te dolió la incredulidad de ellos, Señor, a mí me duele la incredulidad de los míos. Obra en ellos como obraste en ellos, ¿verdad? Podemos utilizar eso. Acuérdense que Él vivió todo lo que nosotros vivimos, hermano, para ser fiel sumo sacerdote y poder interceder perfectamente por nosotros, porque Él lo vivió todo. Él vivió nuestros dolores, nuestras decepciones, todo lo vivió Él. Entonces por eso puede interceder perfectamente por nosotros, ¿verdad? Amén. Y así nos puede ayudar Él y tener la esperanza nosotros de que todos o algunos o la mayoría de ellos van a venir a los pies de Cristo si nosotros estamos dando testimonio, estamos hablándoles de Cristo, estamos siendo pacientes y estamos intercediendo por ellos. Amén. Entonces, amados hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra familia incrédula, ¿verdad? No meternos a debates. Cuando veamos que empiezan a debatir, mejor buscar otra plática, salirse de la tangente, y buscar otra plática, porque no los vamos a ganar así en debates. Vamos a buscar ser pacientes con ellos y estar orando al Señor por ellos. Amén. Amén. Ahora, este pasaje también refleja una tentación. Esto que los hermanos le están haciendo refleja una tentación al Señor Jesús. Satanás actuando atrás de sus hermanos, como muchas veces lo hacen. Satanás a veces va a utilizar a nuestros seres más queridos para atacarnos, para tentarnos, ¿verdad? Y lo va a hacer, ¿sí? Y creo que no podemos decir que no, ¿verdad? Entonces, a Jesús igual, estaba utilizando a sus medios hermanos aquí. Fíjense, vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Satanás diciendo: manifiéstate, ¿quién eres? Tú puedes convertir las piedras en pan. ¿Qué le estaba diciendo los hermanos de Jesús? Manifiéstate y demuestra quién eres. Demuestra quién dices ser ante los judíos. ¿Por qué te estás ocultando? Una tentación muy similar a la tentación 1 en el desierto. A la tentación 1 en el desierto. Y ojo, muchas veces nosotros interpretamos Mateo 4 como que Satanás esperó hasta el final de los 40 días para empezar a tentar a Jesús.
No, Satanás estuvo tentando a Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Y todo el tiempo de su ministerio lo estuvo tiente y tiente y tiente. Y aquí está una prueba de ello. Satanás actuando atrás de sus familiares para decirle, manifiéstate, órale, ¿verdad? Hazlo y demuestra quién eres. Fíjense, en el capítulo 6 vemos las otras dos tentaciones. Las otras dos. 3 tentaciones en el desierto. Y aquí entre el 6 y el 7 vemos esas 3 tentaciones. Fíjense, vamos a Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces nosotros vemos, le querían hacer rey, ¿verdad? Mateo capítulo 4, versículo 8-9. Mateo capítulo 4, versículo 8-9, que no haya leído. Ajá. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado y me adorares. Me adorares, ¿va? Adorares. Le está dando, ¿qué está diciendo? Te proclamo rey, ¿verdad? Te proclamo rey si me adoras. Pero ahora utiliza a los judíos, ¿verdad? Queriéndole hacer rey. Igual. Fíjense cómo está ahora utilizando a quién, a gente del pueblo, del mismo pueblo de Dios, para tentar a Jesús. Pero dice, en cuanto Jesús vio que le querían hacer rey, se fue. Satanás tentando desde ese momento. La otra tentación, Juan 6:30. Juan capítulo 6, versículo 30. Juan capítulo 6. Dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Muéstranos qué señal haces y qué obra haces. Mateo 4:6. Que no haya leído. Les dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te llevará en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí está, ¿verdad? Yo al pináculo del templo, desde el pináculo del templo toda la gente lo podía ver cuando estaba lanzando y los ángeles que vinieran por él, y esa era la señal, ¿verdad? Aquí también los judíos estaban diciéndole, muéstranos una señal, muéstranos la señal, ¿verdad? Tentando. Entonces vemos a Satanás tentando vez tras vez a Jesús con las mismas tentaciones, con las mismas tentaciones. Por eso dice el escritor de Hebreos que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús no nada más sufrió 3 tentaciones en su vida y se acabó. Jesús estuvo vez tras vez lidiando con el enemigo. Desde diferentes flancos el enemigo tentándole. Directo, Mateo 4, pero en otra utilizando judíos, utilizando a los fariseos, utilizando a los escribas, utilizando a sus familiares, utilizando a sus mismos discípulos. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando le dice, Señor, no te acontezca esto, vente, mejor vámonos para otro lado. Satanás, ¿y qué le dice el Señor? Apártate de mí. Satanás, ¿sabía quién estaba atrás de Pedro? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros vamos a ver eso. Y sabes una cosa, esto también nos muestra que el enemigo nos va a atacar por diferentes flancos. Y nos va a atacar igual. Con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, con los vecinos, hasta con los desconocidos. Nos va a estar ataque y ataque. Con la esposa, ¿no? Con la esposa y con el esposo también, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, por todos los lados. O sea, por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, ¿qué dice? Mujeres que están viendo la armadura de Dios, ¿qué dice? Efesios 6. Nuestra lucha
carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Está atrás. Quien te está buscando tumbar es el enemigo, es el diablo con sus ángeles. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que entender, y vez tras vez nos lo dice la Escritura. Así Satanás estaba utilizando a los medio hermanos de Jesús, pero ellos no pudieron comprender y entender esto. Sí. Otra cosa que nos hace enseñar aquí, amados hermanos, es que siempre va a haber gente que nos va a querer dar ideas para servir mejor al Señor, pero si es gente incrédula, no sirve, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, hermanos, que el consejo venga de la palabra de Dios realmente. Amén. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Como Jesús se estaba basando en su palabra. Versículo 7 de Juan 7, por favor. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Amén. Y hay algo importante, hermanos, fíjense, Jesús sabía quién estaba atrás de todo esto, pero no agarra y dice a sus medios hermanos, ¿verdad? ¡Satanás, salte de ellos! ¿Verdad que no? Porque si hacemos eso, lo único que vamos a provocar es que se enojen. ¿Ok? No. Con el discípulo sí lo hizo, ¿por qué? Porque era algo privado con él. Y para decirle, no te dejes utilizar por el enemigo, ¿verdad? No pongas tu vista en las cosas de los hombres, ponla en las cosas de Dios. Pero fíjense, con sus medios hermanos que eran gente incrédula, no le dice, Satanás, déjalo, ¿verdad? Porque iban a levantarte y iba a hacer una guerra del tercer tipo, ¿no? Entonces nosotros vemos, hermanos, la respuesta de Jesús a sus medios hermanos es muy similar a la respuesta de Jesús a su madre en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná de Galilea. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando María le dijo, Jesús, no hay pan ni vino. ¿Y qué le contestó Jesús? Mujer, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes conmigo? Mi hora aún no ha llegado. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Mi tiempo, no es mi tiempo. No es mi tiempo. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? A sus hermanos, no a sus discípulos, ¿no? Sí, a sus hermanos. A sus hermanos. Sí, a sus hermanos. Le dijo eso a sus hermanos, ¿verdad? Que no era su tiempo. Que no era su tiempo. Y a su mamá igual, que no era su hora, ¿verdad? Recordemos que Jesús se movía en base a ¿qué, hermanos? A la voluntad de su Padre. A la voluntad y tiempos de su Padre. No se movía en sus tiempos él, sino en los tiempos que el Padre le había dado. Amén. Amén. Así debe ser en nosotros. Debemos estar sujetos a la voluntad del Señor y esperar sus tiempos. ¿Cómo voy a conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo voy a conocer la voluntad del Señor? Leyendo su palabra. A través de su palabra. A través de su palabra, ¿verdad? Yo voy a conocer la voluntad del Señor y por ende obedecerla, ¿verdad? Y por ende obedecerla. Así tengo que esperar la voluntad y tiempos que me marca su bendita palabra. ¿Sí? No debemos ceder a las presiones de nuestros familiares o seres queridos, porque el diablo los puede utilizar, ¿verdad? Oye, ya es tiempo de que hagas esto. Oye, ya haz esto. Oye. No, tenemos que esperar los tiempos del Señor y ver también lo que el Señor nos diga en su palabra, ¿verdad? En su palabra, ¿sí? El diablo va a utilizar a cualquier gente para tratar de sacarnos del camino, ¿verdad? Tratar de que trastabillemos y ya no seamos de bendición para el reino de Dios. El verdadero creyente espera paciente en el tiempo de Dios. El incrédulo piensa que todo tiempo es el tiempo de Dios. Es el tiempo de actuar. Se mueve como si ellos fueran los protagonistas. Se mueven como si por ellos fuera que se hagan las cosas, ¿verdad? En cambio, el cristiano es paciente y espera el momento del Señor. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 21. Hechos capítulo 18, versículo 21. Sino que se despidió de
ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y sacó de Éfeso. Si Dios quiere, ¿verdad? Regresaré a vosotros. Si Dios quiere, regresaré a vosotros. Dios dispondrá todo, ¿verdad? Hubo veces que en el ministerio de Pablo el diablo se lo opuso para ir a ciertos lugares, pero hubo otras veces que Pablo mismo decía que no era la voluntad del Señor, no era el tiempo de Dios, ¿verdad? Santiago capítulo 4, versículos 13 al 16. No. Para acá. Santiago 4, ¿qué perdón? Versículos 13 al 16. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala. Amén, ¿verdad? Si Dios quiere, haremos esto, haremos aquello. Si Dios quiere, buscando la voluntad del Señor, buscando su voluntad. En nuestra oración, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la voluntad del Señor. Como en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa es la verdadera actitud, amados hermanos, que nosotros tenemos que haber. No esperar nuestro tiempo, sino el tiempo del Señor, ¿verdad? Y el Señor aquí nos demuestra una vez más, Jesús hablándole a sus hermanos, nos demuestra, el mundo no puede amar a los que son de Cristo. El mundo no va a amar a los que son de Cristo, el mundo va a aborrecer a los que son de Él. ¿Sí? A todo aquel que quiere vivir realmente la fe y conducta de Cristo, demostrando el testimonio cristiano realmente. El mundo no va a estar ni Satanás va a estar enojado con el cristiano que va a la iglesia, se sienta, oye el mensaje, se para, lleva una vida de valores. Con ese no se va a meter. Con el que se va a meter es con aquel cristiano que quiere agradar a su Señor, que va a la iglesia por glorificar, por, como vimos, con sumo gozo, porque es como una fiesta de tabernáculos, el reunirnos ante la presencia del Señor, y va con ese gozo, ¿verdad? Y sale con ese gozo de compartir a otros, ¿verdad? Lo que Cristo está haciendo en su vida, ¿verdad? Con ese es con el que el diablo sí se va a meter. Pero con el cristiano que dice, no, yo no quiero guerra con el diablo, ni con el mundo, yo me la llevo paz y tranquilidad con todos, pues ese cristiano tiene que analizarse porque a lo mejor no es cristiano. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí está, y también todos aquellos que quieran vivir piadosamente, o sea, realmente como se tiene que vivir el Evangelio, no quizá, dice, van a padecer persecución. Decía el doctor David Platt, el escritor del libro Radical, ¿verdad? Que dice, con esto me digo, ¿estamos viviendo realmente el Evangelio? Si el mundo nos ama, porque no lo estamos viviendo. Si el mundo nos aplaude, es porque no lo estamos viviendo. Cuando te veas una iglesia o un pastor que el mundo le está aplaudiendo y le está diciendo, ¡bravo! ¡Excelente! ¡Qué bello mensaje! ¡Qué hermoso! Este no está hablando el mensaje de Cristo. ¿Cuántos artistas no se han parado en los premios Grammy? Que la hacía de Capitán América, no me acuerdo cómo se llama, ¿verdad? Y que habló en los premios Grammy, y todos los artistas de allí, todos los que estaban ahí, ¡bravo! ¿Por qué cree que le aplaudieron? Porque no estaba dando el mensaje de Cristo. Porque no estaba dando el mensaje de Cristo. Y así hay muchos cantantes que les han dado premios, cristianos, que les han dado premios en el mundo por la venta de sus discos y todo. Y hablan ante todo el foro que está ahí, todo el foro se levanta y le aplaude. ¿Por qué? Porque no están dando el mensaje de Cristo. El mundo no te puede aplaudir
cuando realmente estás hablando del Evangelio de Cristo. El mundo va a suceder lo que nosotros hemos estado viendo en lo que llevamos en el Evangelio de San Juan. Rechazo, odio, rencor, ganas de matarte. Eso es lo que nos muestra la vida de Cristo. Mientras Jesús fue llegando, más odio, más odio, más odio, y la gente lo fue abandonando, lo fue abandonando, lo fue abandonando, lo fue abandonando, hasta que llegó a la cruz solo. Crucifíquenlo. ¿Verdad? Hasta que llegó a la cruz solo, y crucifíquenlo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, hermanos, los apóstoles, igual, todos murieron martirizados, a excepción de Juan. Y ahora vamos, por favor, a los versículos 8 al 10 de Juan 7. Vosotros subid a esta fiesta. Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros vemos aquí, hermanos, en esta parte última, primeros versículos vimos, no tentarás al Señor, ¿verdad? No lo tientes. Vemos que Jesús dijo, no, todavía no es el tiempo de que yo suba a la fiesta. Jesús no dijo que no iba a subir a la fiesta, porque si Jesús no hubiera subido a la fiesta, ¿qué hubiera pasado, hermanos? No estaba cumpliendo la ley. No estaba cumpliendo la ley, hubiera quebrantado la ley. Y por lo tanto se hubiera hecho pecador y ya no pudiera ser nuestro sustituto. Jesús tenía que subir porque él tenía que cumplir toda la ley, ¿sí? Aún sabiendo que le iban a matar. Pero ojo, es que pastor, como que hay contradicción. No hay contradicción. Analicen y vamos a ver que no hay contradicción. Una, tentar al Señor lo hacemos cuando algo no es la voluntad del Señor, no es un mandato del Señor y nosotros nos estamos poniendo en riesgo. Por ejemplo, Dios no me manda que si viene el tren me ponga a la mitad, ¿verdad? No es que Dios me va a salvar porque Él ha prometido salvarme. Eso no, eso es tentar al Señor. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? ¿Sí? Y como vemos aquí la inversa, ¿qué sucede si cambian las cosas en México? Esperemos no. Pero en otros países las iglesias están siendo perseguidas. ¿Qué pasa si de repente en nuestra nación cambia todo? Y se empieza a perseguir a los cristianos y no se les deja congregarse. Y el Estado dijera, como en Corea del Norte, como en China, bueno, en China todavía no llegan a ese nivel, como en Laos, Vietnam, prohibido congregarse. Prohibido congregarse. El que se congregue, lo podemos meter a la cárcel o matarlo. No, pues no voy a tentar al Señor, no me voy a congregar, ¿verdad? No me voy a congregar porque eso es tentar al Señor, ahí está el peligro. No, Dios me libre. No, hermanos, ese es un mandato del Señor, que tengo que congregarme. ¿Sí? Llueve, truene, relampaguee, es que la lluvia está fuerte. Dios no está diciendo, si la lluvia está fuerte, no vayas a la iglesia. Dios está diciendo, tienes que congregarte, porque es por tu bien espiritual. Es por tu bien espiritual, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar, hermanos. Aquí Jesús sabía que había peligro, pero ojo, dice que subió ¿cómo? Secretamente, ¿verdad? No abiertamente, subió en secreto. Es decir, Jesús utilizó una estrategia. ¿Ven? ¿Para qué? Para evitar y disminuir el riesgo. ¿Qué sucede en las iglesias perseguidas, hermano? Utilizan estrategias para evitar, ¿verdad?, que el gobierno los detecte. No desobedecen el mandato del Señor, ellos se congregan. Lo que hacen es que lo hacen estratégicamente, buscando que el gobierno no los detecte, ¿sí? En Vietnam, por ejemplo, en las trampas que utilizaban para los norteamericanos, donde de repente los norteamericanos pasaban y caían en fosas y había palos ahí parados, ¿verdad? Y ahí se ensartaban los soldados. Bueno, en esas fosas la iglesia ha utilizado algunas para crear iglesias adentro.
¿sí? Hicieron como túneles y ahí pusieron iglesias y las forran de papel o de cartón para que no salga el sonido para afuera. En los tiempos de la Roma, los apóstolos y ya los que se habían convertido al cristianismo estaban en catacumbas. En catacumbas, las catacumbas, los mártires. Hay un libro muy bueno que se llama Los mártires de la catacumba. ¿Sí? Eran tumbas, realmente, eran tumbas romanas. Así es. Y ahí se congregaban, ¿verdad? Hermano, y en Rusia también, ¿no? Ahorita Rusia ya no está, ya hay permiso de congregarse. Pero en aquellos tiempos sí. En los tiempos de la Unión Soviética. Sí, de la Unión Soviética sí. Ahí el cristianismo era duramente perseguido. Por ahí les envié un video también de un pastor. ¿Se acuerdan que el video que les envié hace como 15 días o 8 días? El de Rumania, ¿verdad? También, todo lo que le hicieron, porque en Rumania el cristianismo también era grandemente perseguido. Entonces, hermanos, nosotros vemos que es un deber, obligación de nosotros congregarnos. Era un deber y una obligación de Jesús ir a esa fiesta. Jesús fue, pero estratégicamente. Amén. Estratégicamente. Dice el doctor David Platt en su libro de Radical, que él estuvo allá en las iglesias perseguidas durante un tiempo, hermanos, y lo llevaron a una de esas iglesias, no dicen qué parte, ¿verdad?, del país, pero que lo llevaron a una y le dijeron, usted solo póngase el sombrero, dice que lo tape bien porque lo van a ver como extranjero y rápido van a detectar algo, pero era un sombrero grande, dice él, ¿verdad? Y usted va a seguir los talones del que va adelante de usted, no pierda los talones porque se va a perder. Y dice, no, subíamos, bajábamos, subíamos escaleras, bajamos escaleras, nos metíamos a una puerta, salíamos por otra, no, pasamos sin fin de casas y todo, dice, hasta que llegamos a un cuarto pequeño. Hermanos, yo creo que un poquito más grande que esto, donde estaban 70 personas adentro.